Bueno, hola, sí, hola. Bueno, sí, más. Bueno, bueno, ¿estamos listos para estudiar? Vamos a estudiar la palabra del Señor, que es una bendición. Es una bendición estudiar la Biblia, la palabra de Dios, que nos alimenta, que tiene el poder de hacernos renacer, dice la Biblia. Nos ha hecho volver a nacer, la palabra de Dios. Hoy vamos a ver un capítulo quizá un poco incómodo de leer, porque nos vamos a encontrar con un mundo de nombres que van a ser hasta difíciles de pronunciar, y vamos a pedirle al Señor. Hoy veremos la última lista de nombres o de genealogías que están en el libro de Génesis, ¿sí? De ahí en adelante, en el capítulo 37, vamos a encontrarnos ya con todo lo que tiene que ver con la vida de José. ¿Qué tal si me acompañan con sus Biblias a Génesis capítulo 36? ¿Están listos? Estoy pensando cómo leer esto. Génesis 36. ¿Estamos? Necesito que esté ahí listo. Bueno, si estamos, entonces vamos a leerlo y oramos. La familia de Esaú. Estas son las generaciones de Esaú, el cual es Edom. Esaú tomó sus mujeres de las hijas de Canaán, a Ada, hija de Elón eteo, a Olivama, hija de Ana, hijo de Zibeón hebeo, y a Basemat, hija de Ismael, hermana de Nebaiot. Ada dio a luz a Esaú a Elifaz, y Basemat dio a luz a Reuel, y a Olivama dio luz a Jeús, a Jaalam y a Coré. Estos son los hijos de Esaú que le nacieron en la tierra de Canaán. Y Esaú tomó sus mujeres, sus hijos y sus hijas, y todas las personas de su casa y sus ganados y todas sus bestias, y todo cuanto había adquirido en la tierra de Canaán, y se fue a otra tierra, separándose de Jacob, su hermano. Porque los bienes de ellos eran muchos, y no podían habitar juntos, ni la tierra en donde moraban los podía sostener a causa de sus ganados. Y Esaú habitó en el monte de Seir. Esaú es Edom. Estos son los linajes de Esaú, padre de Edom, en el monte de Seir. Estos son los nombres de los hijos de Esaú: Elifaz, hijo de Ada, mujer de Esaú; Reuel, hijo de Basemat, mujer de Esaú. Y los hijos de Elifaz fueron Temán, Omar, Sefo, Gatam y Cenaz. Y Timna fue concubina de Elifaz, hijo de Esaú, y ella le dio a luz a Amalec. Estos son los hijos de Ada, mujer de Esaú. Los hijos de Reuel fueron Nahat, Sera, Sama y Misa. Estos son los hijos de Basemat, mujer de Esaú. Estos fueron los hijos de Aholibama, mujer de Esaú, hija de Ana, que fue hijo de Zibeón. Ella dio a luz a Jeús, a Jaalam y Coré, hijos de Esaú. Estos son los jefes entre los hijos de Esaú, hijos de Elifaz, primogénito de Esaú. Los jefes Temán, Omar, Sefo, Cenaz, Coré, Gatam y Amalec. Estos son los jefes de Elifaz en la tierra de Edom. Estos fueron los hijos de Ada. Y estos son los hijos de Reuel, hijo de Esaú. Los jefes Nahat, Sera, Sama y Misa. Estos son los jefes de la línea de Reuel en la tierra de Edom. Estos hijos vienen de Basemat, mujer de Esaú. Y estos son los hijos de Aholibama, mujer de Esaú. Los jefes Jeús, Jaalam y Coré. Estos fueron los jefes que salieron de Aholibama, mujer de Esaú, hija de Ana. Estos pues son los hijos de Esaú y sus jefes. Él es Edom. Estos son los hijos de Seir, Oreo.
moradores de aquella tierra: Lotán, Sobal, Zibeón, Ana, Disón, Eser y Disán. Estos son los jefes de los Horeos, hijos de Seir, en la tierra de Edom. Los hijos de Lotán fueron Ori y Emam, y Timna fue hermana de Lotán. Los hijos de Sobal fueron Albán, Mahat, Ebal, Sefo y Onam. Y los hijos de Zibeón fueron Aja y Aná. Este Aná es el que descubrió manantiales en el desierto, cuando apacentaba los asnos de Zibeón su padre. Los hijos de Aná fueron Disón y Aholibama, hija de Aná. Estos fueron los hijos de Disón: Emdan, Esbam, Itran y Querán. Y estos fueron los hijos de Eser: Bilhán, Saabán y Acán. Estos fueron los hijos de Disán: Uz y Arán. Estos fueron los jefes de los Horeos, los jefes Lotán, Sobal, Zibeón, Ana, Disón, Eser y Disán. Estos fueron los jefes de los Horeos por sus mandos en la tierra de Seir. Y los reyes que reinaron en la tierra de Edom, antes que reinase rey sobre los hijos de Israel, fueron estos: Bela, hijo de Beor, reinó en Edom, y el nombre de su ciudad fue Dinaba. Murió Bela, y reinó en su lugar Jobab, hijo de Zera y de Borra. Murió Jobab, y en su lugar reinó Husam, en tierra de Temam. Murió Husam, y reinó en su lugar Hadad, hijo de Bedad, y el que derrotó a Madián en el campo de Moab, y el hombre de su ciudad fue Abid. Murió Hadad, y en su lugar reinó Samla, de Masreca. Murió Samla, y reinó en su lugar Saúl, Rehobot, junto al Éufrates. Murió Saúl, y en lugar suyo reinó Baal Hanán, hijo de Acbor. Murió Baal Hanán, hijo de Acbor, y reinó Adar en lugar suyo, y el nombre de su ciudad fue Paú, y el nombre de su mujer Mehetabel, hija de Matred, hija de Mesaabab. Estos fueron los nombres de los jefes de Esaú por linajes y por lugares, y sus nombres: Timna, Alba, Jetet, Aholibama, Elá, Pinón, Cenaz, Temam, Mizar, Madiel e Iram. Estos fueron los jefes de Edom, según los moradores en la tierra de su posesión. Edom es el mismo Esaú, padre de los edomitas. Ya con eso podemos ir al capítulo 37. Señor, gracias te damos por permitirnos estudiar tu palabra. Y aunque este capítulo tiene tantos nombres, hay algunos nombres relevantes en este capítulo que tienen que ver mucho con la historia y que hoy estaremos viendo. Ayúdanos a entender tu palabra, a descubrir los tesoros que ella tienen para nosotros. En el nombre de Jesús, amén. La semana pasada vimos la vida de Jacob en un avivamiento muy lindo y nos enfocamos en el verso 1 del capítulo anterior, donde Dios le dice a Jacob que tenía que hacer 4 acciones para experimentar ese avivamiento. ¿Se acuerdan de esas 4 acciones? La primera era levantarse. Jacob venía de una tragedia muy triste con su familia porque Dina fue violada y sus hijos tomaron venganza y, como dicen por ahí, mataron hasta el nido de la perra. Hicieron y deshicieron, fue tremendo. Pero entonces Dios le dice a Jacob que se levante, y era como levantarse de ese pecado, levantarse de esa situación, que subiera a Betel. La segunda acción era subir. La tercera acción era permanecer en la casa de Dios, permanece allí. Y la cuarta era adorar en la casa de Dios, que es Betel. Allí encontramos en ese caso vimos que Betel es por aquí. Eso fue lo que encontramos la semana pasada. Ahorita nos están hablando de Esaú, y aunque podemos ver que es un capítulo que nos habla de puros nombres, nos damos cuenta que Edom realmente tiene una trascendencia en lo espiritual, porque Edom nos dice en el verso 1 y en el verso 8, sabemos que Edom es Esaú, así nos dice el último verso que hemos encontrado. Lo interesante es que vamos a ver que aunque este capítulo nos habla de la genealogía de Esaú, vamos a encontrar cosas que ocurrieron
con la vida de Esaú y su descendencia. Y vamos a ver cómo eso lo podemos aplicar en el área espiritual, cómo lo podemos aplicar en nuestras vidas. Esaú, recordemos bien, es el hermano mayor de Jacob, es el hermano gemelo. ¿Por qué el hermano mayor sí es el hermano gemelo? ¿Cómo se sabía cuál era el mayor y cuál era el menor? Pues lógicamente los dos no salían al tiempo, sino que era uno el que salía y luego el otro. Entonces por eso Esaú era el hermano mayor, y Esaú estamos viendo que es el mismo Edom. ¿Qué representa Esaú? Esaú nos representa las inclinaciones de la carne, las decisiones, cuando somos controlados por nuestra carne. ¿Dónde encontramos que podemos soportar lo que espiritualmente Esaú representa? Eso está en Génesis 25, 32. Acompáñenme a leer Génesis 25, 32. Y veremos lo que representa Esaú. En Génesis 25, 32 encontramos que Jacob ha preparado un potaje de lentejas, y este hombre era un hombre de casa, cazador, llegó cansado, y en ese momento negoció su primogenitura con su hermano. Jacob anhelaba la primogenitura, y este hombre llegó con hambre, y Jacob aprovechó y le dijo que le diera ese potaje, y Jacob le dijo, le doy, pero si me vendes tú primogenitura. En el verso 32 él contesta, entonces dijo Esaú, he aquí yo voy a morir, ¿para qué me servirá la primogenitura? ¿Qué estamos viendo aquí? Un hombre natural, que no piensa sino en las cosas materiales, en lo físico, en lo natural, no ve más allá. La primogenitura era algo especial, porque la primogenitura tenía dos bendiciones. Una, las bendiciones del Padre, heredar lo del Padre terrenalmente hablando, pero la primogenitura tenía unas bendiciones espirituales de Dios. Y este hombre, por un plato de lentejas, dijo, voy a morir un día, ¿de qué me servirá eso? Entonces Esaú, ¿a quién representa? Esaú representa las obras de la carne. Cuando somos de corta vista, no podemos ver más allá de lo que Dios nos quiere dar, y por eso decidimos mal. Ese es Edom, ese es Esaú. Lo interesante es qué dice la Biblia de personas como Esaú. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice Dios? ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Qué dice Dios o cómo inspiró Dios a los hombres, a sus hombres, para hablar de esas personas, de las personas que solo piensan en la carne? Romanos capítulo 8 nos dice cómo ve Dios a las personas que son como Esaú. ¿Cómo ve Dios a las personas que son como Esaú? Romanos capítulo 8, verso 5 en adelante. No, el verso 5. Vamos adelante, vamos a ver otro pasaje. Dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. ¿En qué estaba pensando Esaú? Solamente pensaba en la carne. Solamente estaba pensando en, tengo hambre. No importa cómo tenga que saciarme. Y ambos, tanto Esaú como Jacob, estaban jugando con esa palabra que dicen algunos, el fin justifica los medios, ¿sí? Entonces tengo hambre, no me importa, solo pienso en comida, y en este momento lo que me importa es llenar mi pancita, mi estómago, porque está vacío. Entonces tengo hambre, no pensó más allá y vendió su primogenitura. Entonces los que son de la carne solo piensan en ¿qué? En carne, ¿sí? Los que son de la carne solo piensan en carne, y no estoy diciendo que esté mal comer un asadito o cosas así, sino que los que son de la carne solo ven las cosas hablando en el ámbito terrenal, pero nunca piensan en lo espiritual. Ese es Esaú, de tal manera que Esaú es llamado un profano y un hombre fornicario. En Hebreos capítulo 12, verso 16 dice, no sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. ¿Cómo describe Dios a hombres como Esaú? Un hombre carnal, un hombre que piensa solamente en la carne y se deja llevar por el instinto de la carne. Ese es Esaú.
a tal punto que Dios le llama un hombre profano. ¿Saben qué significa la palabra profano? Profano significa no santificado, un hombre que está fuera de la bendición de Dios. Escuchen esto, un hombre que es imposible que alcance la bendición de Dios, está por fuera de la bendición de Dios. Y ustedes dirán, bueno, pero pastor, ¿qué tiene que ver esto con el capítulo 36 que estamos leyendo? Resulta que Esaú nos dice que es Edom. Y cuando vamos geográficamente y leemos qué representa Esaú, dice, y Esaú es Edom, nos ha dicho varias veces. Miren dónde está Edom, y está rojo también. Edom se reconoce como rojo por dos cosas. Uno, por el potaje rojizo que él le pidió a su hermano Jacob. Y lo segundo, tiene que ver con se me fue, aquí tenía algo así. Rojo significa colorado y tiene que ver con el plato de lentejas por el cual Esaú vendió su primogenitura, y también tiene que ver con el lugar donde decidió habitar junto con su familia. Entonces tiene que ver con el aspecto geográfico, pero también tiene que ver con ese potaje que él le pidió un día a su hermano. Lo interesante es que cuando ustedes van geográficamente a Edom, dicen, y Esaú era Edom. Cuando ustedes ven Edom, se dan cuenta que Edom está por fuera de la bendición de Dios. Edom no hace parte de la tierra prometida, en pocas palabras. Edom no es parte de Canaán, sino que está por fuera de la tierra prometida. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo el capítulo 36 de Génesis? Cuando nos dice, y Esaú es Edom, y Esaú es Edom, nos está diciendo Esaú no tiene nada que ver con las promesas de Dios. ¿Y saben qué es lo más sorprendente de esto? Cuando el capítulo nos narra lo que vivió Esaú, uno dice, ¿en qué momento Esaú terminó por fuera? Yo no sé si ustedes alcanzaron a leer cuidadosamente o a entender cuidadosamente lo que estábamos leyendo. Y si ustedes me acompañen, miren lo que nos dice allí en el verso 5 y 6. Miren lo que nos está diciendo. Estamos hablando que Esaú significa Edom, y que Edom no está dentro de la tierra prometida. O sea, ¿por qué? Porque los que son de la carne solamente piensan en las cosas de la carne. O sea, y dice que Esaú es un profano y un fornicario, y dice que procuró con lágrimas la bendición, pero no la halló. Y uno diría, pero tan tremendo esto, porque cuando uno ve la vida de Esaú, él empezó en la tierra prometida, y cómo terminó por allá. Miren el verso 5 y el verso 6 nos dice cómo terminó él. El verso 5 y 6 nos dice esto, y a Olivama dio a luz a Jeús, a Jaalam y a Coré. Estos son los hijos de Esaú, que le nacieron ¿dónde? ¿Dónde nacieron sus hijos? Miren, sus hijos nacieron en la tierra prometida, pero no solamente ahí. Mientras él estuvo en Canaán, él fue prosperado y bendecido por Dios. Miren lo que dice el verso 6, y Esaú tomó sus mujeres, y sus hijos y sus hijas, y todas las personas de su casa, y sus ganados, y todas sus bestias, y todo cuanto había adquirido, ¿dónde? En la tierra de Canaán, y se fue a otra tierra. Noten ahí, ese es el texto eso es lo que nos quiere mostrar. Y se fue a otra tierra, dice, separándose de Jacob, su hermano. Interesante lo que nos está mostrando ahí. Entonces, lo interesante del contraste aquí es que el principio es que Esaú no tiene nada que ver con la promesa de Dios. ¿Y saben por qué no tiene nada que ver con la promesa de Dios? Vuelvan y acompáñenme otra vez a Romanos capítulo 8, verso 6, y vamos a descubrir por qué. ¿Cómo terminó este hombre allá? Romanos capítulo 8, verso 6. Entonces ya dijimos que porque los que piensan en la carne, nos dijo Romanos 8:5. ¿Estamos o no? Porque los que son de la carne, ¿qué hacen?
solo piensan en carne, en cómo satisfacerse ellos. Pero miren lo que nos dice el verso 6, la consecuencia de los que piensan solo en la carne, cómo satisfacerse y le dan rienda a su carne, terminan como Esaú, que es Edom, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Miren, una persona que piensa solo en la carne, una persona que mira solamente cómo satisfacer su necesidad de la carne, es una persona que así quiera, se proponga. ¿Ha usted escuchado a esas personas que dicen, es que yo trato de dejar el cigarrillo, pero no puedo? Usted lo que tiene que decirle a esa persona es, deje de tratar usted de hacerlo, y entréguele esa área al Señor. ¿Saben por qué? Porque dice ahí, miren, noten, por cuanto los designios de la carne, la palabra designio significa las intenciones de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. No importa cuánto usted trate de someter la carne, no importa cuánto usted trate de hacerlo en sus fuerzas, no va a poder, porque la palabra de Dios lo dice. Porque si usted es una persona que vive bajo la carne, bajo los deseos de la carne, usted nunca va a poder agradar a Dios. Miren el verso 8. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. O sea que una persona que no tiene el Espíritu Santo en su vida es una persona que no agrada a Dios. Un cristiano que está viviendo de una manera carnal, que sabiendo la verdad de Dios, está dejándose gobernar por su carne, como lo hizo Edom, como lo hizo Esaú, que por un plato de lentejas, y eso que un plato de lentejas, en esa época, costaba bastante. Pero ¿por cuánto podemos vender nosotros nuestra fe? Quizá por menos. Y todos los que son como Esaú, o las veces que nos hemos comportado como Esaú, en decisiones de nuestra carne, deseando satisfacer solo nuestra carne, nos dice la palabra de Dios que Dios nos ve como esas personas que no podemos agradarle a Él. Por eso cuando usted ve esas personas que tratan de hacerlo y usted los ve que mantienen frustrados, porque son los que se proponen hacer algo, pero a los 2 días, a los 3 días, usted los ve en la misma miseria o peor. ¿Por qué? Porque lo están tratando de hacer en sus fuerzas. Y aquí dice que los que tratan de hacer en su fuerza la ley, que la carne no se sujeta a la ley de Dios, porque no puede. Pero los que tenemos el Espíritu de Dios, sí podemos someter a nuestra carne. En esos 3 días de ayuno lo que hemos hecho de alguna manera es decirle a nuestra carne, tú no me dominas. Y estamos a veces ahí, estamos en pleno estudio, estamos orando y por allá suenan las tripas. ¿Qué están haciendo? ¿Qué está haciendo nuestro cuerpo? Está pidiendo, claro, alimento, el alimento es necesario, pero en ese momento también estamos sometiendo el cuerpo, los deseos de nuestro cuerpo al Señor. Y hemos terminado supremamente alimentados con la palabra de Dios, porque se cumple lo que Jesús dijo cuando fue tentado en el desierto después de 40 días de ayuno, que vino Satanás a tentarle, y él dijo, no solamente de pan vivirá el hombre, mas de toda la palabra que sale de la boca de Dios. Espectacular. Entonces, la pregunta es, ¿cómo un hombre que tuvo hijos, que tuvo todo en Canaán, en la tierra de la promesa, en la tierra que Dios le iba a dar promesa a Abraham, Isaac, a Jacob, este hombre la procuró con lágrimas pero no le alcanzó? Este hombre tuvo todo aquí, miren el contraste directo. Jacob tuvo sus hijos en Padán Aram. ¿Se acuerdan que en Padán Aram era donde vivía su tío Labán? Él los tuvo por fuera de la tierra de la promesa, pero él escuchó la voz de Dios, que le dijo, vete para Betel, al lugar donde yo te aparecí. Sube a Betel, levántate, sube a Betel, quédate allí y haz un altar. ¿Qué hizo Jacob? Jacob se levantó de esa racha tan terrible en la que estaba viviendo, se subió a Betel, se quedó allí, hizo la tienda y adoró al Señor. Ese es Jacob. Cuando Jacob toma decisiones guiado por el Espíritu, Dios empieza a prosperar de una manera espectacular. Y aquí vemos el directo contraste. Como un hombre que tiene hijos en Padán Aram,
termina viviendo en la tierra que va a fluir leche y miel, la tierra de la promesa. Y como un hombre que tiene familia, ganados, todo en Canaán, tiene una excusa para salir de ahí. ¿Cuál fue la excusa? La tierra no es suficiente para nosotros, tengo que irme. ¿Se acuerdan que lo mismo ocurrió con Lot y Abraham? Es lo mismo, porque el deseo de tener, ¿por qué? El deseo de tener más, y el deseo que lo de él no se junte con lo mío, el deseo de no compartir, sino, ¿sabes qué? No cabemos, tenemos que abrirnos. ¿Saben qué nos dice la palabra de Dios? Y hoy refrescando con el libro de Hechos, dice que todos tenían un mismo sentir, que todos tenían en común todas las cosas. Espectacular, ¿no? Dos hermanos que se han reconciliado, pero este dice, no cabemos, nuestro ganado ya no cabe aquí, me voy. No importa si sacrifique a mi familia, no importa si sacrifique lo que Dios me ha dado, no importa si sacrifique mi propia vida, pero todo eso era profético porque es un hombre que piensa como solo en la carne. Ese es Edom. Y por eso no es gratuito que usted cuando vea, miren ahí, miren cómo empieza el capítulo y cómo termina, haciendo un énfasis de que Esaú muy difícilmente podría alcanzar las promesas de Dios. Miren el verso 1. Estas son las generaciones de Esaú, el cual es Edom. Miren el verso 8. Y Esaú habitó, perdón, yo lo llevé rápidamente, pero ustedes están en Romanos. Entonces en Génesis 36, que nunca se pueden ir de ahí porque es el texto guía, así lo llevé a otros textos, no se vayan de ahí. Verso 1, estas son las generaciones de Esaú, el cual es Edom. Verso 8, y Esaú habitó en el monte de Seir, Esaú es Edom, muy bien. Verso 43, estos fueron los jefes de Edom, según sus moradas, en la tierra de sus posesiones. Edom es el mismo. En el verso 1 nos dice Esaú es Edom, y en el verso 43 nos dice Edom es Esaú, es la misma cosa. Rojizo, la tierra era rojiza, pero tiene que ver con esos deseos de la carne, tiene que ver con un hombre que nunca alcanzará la promesa de Dios, que la procuró con lágrimas, pero no la alcanzó, que delante de los ojos de Dios es un hombre profano, es un fornicario. Ese es Edom, ese es Esaú. La pregunta es, ¿vivo yo como Esaú o estoy viviendo como Jacob cuando tomó buenas decisiones? Porque ya vimos que Jacob nos dejó en la calle cuando tomó esas decisiones tristes que le causaron dolor a su vida, a su familia, ¿sí? Decisiones de su carne, pero decisiones guiadas por el Espíritu. Génesis 35:1. Jacob, levántate, sube, quédate y haz un altar. Levántate de ahí, Jacob. Eso fue lo que hizo Jacob. Entonces un contraste directo de los hijos de la promesa, Jacob, con los hijos que nunca alcanzarán esa promesa. ¿Por qué? Porque aunque la anhelan, solo viven para su carne, solo viven para satisfacer los deseos de su carne. Y aquellos que viven para su carne, ¿y qué es vivir para su carne? Es simplemente vivir en los deleites de los ojos, de la vanidad de esta vida, de todo lo que ofrece. No es simplemente alimentarnos, porque es que alimentarnos es parte vital. Y por eso el Señor dijo, no solo de pan vivirá el hombre, es necesario que comas, pero no solamente así puedes alimentarte, necesitas alimentar tu espíritu. Pero el hombre que es como Edom solo piensa en las vanidades de su mente, es un hombre profano, es un hombre que no es santificado. ¿Saben qué es santificado? Nosotros vivimos un proceso de santificación que terminará solo cuando lleguemos al día que el Señor nos lleve a su gloria. Mientras tanto, estamos en ese proceso. Estamos en un proceso que se llama santificación. Vivimos dos procesos como cristianos. Como cristianos, cuando yo acepto a Cristo, yo estaba acá. Pero cuando acepto a Cristo, el Señor me regala justificación. Y todos nosotros somos al nivel, justificados. El ladrón que estaba en la cruz, el Señor le perdonó, inmediatamente fue justificado, juntamente con Cristo fue justificado. Pero nosotros tenemos otra cosa, en nuestro diario caminar, lo que hacemos es santificación, es llegar allá donde el Señor ya nos regaló, esa posición espiritual que Dios nos regaló. Que si yo muero aquí, inmediatamente llegaré acá. Pero santificación es ese hombre que se aparta para Dios, es ese hombre que quiere buscar las cosas del Señor, que quiere dejar las cosas de esta vida, que no traen nada bueno para nosotros, que deja su vana manera de vivir, que no vive. Ahorita recordaba Tesalonicenses, Pablo dice, ustedes no aprendieron de nosotros a vivir desordenadamente,
dice el apóstol Pablo. Un hombre que está en santificación es un hombre que procura con avidez conocer la palabra de Dios. Un hombre que está en santificación procura con avidez presentarse delante de Dios. Pero Esaú no quiere eso. Esaú quiere la promesa, pero no quiere vivir un proceso de santificación. Él quiere pensar solo en su carne. Tengo hambre, hago lo que sea, con tal de conseguir lo que quiero. Pero luego va a llorar. Y al presente parece que el que disfruta es el de acá y el que llora es el que está en el proceso de santificación. Pero luego los papeles se cambian y el que llora del lado de acá, como Esaú, llora para muerte. Y el que llora acá, en el proceso de santificación, está llorando para la vida eterna. Está siendo transformado, su carácter está siendo cada vez llevado a un nivel mayor en la presencia del Señor. Es tremendo. Es el contraste, Jacob, Esaú, el hijo de la promesa y aquel que no puede alcanzar esa promesa. Pero entonces hay algo más. Eso es lo que quería que viéramos con Esaú y Jacob. En esta lista nos encontramos con un nombre que, si usted ha leído la palabra de Dios de corrido y ha leído por allá Éxodo, nos vamos a encontrar con un archienemigo del pueblo de Dios. ¿Saben quién es ese archienemigo? Y salió de los lomos de Esaú, que es Edom. Y lo tremendo es que lo que ese hombre representa, les cuento la historia. Moisés saca al pueblo de la esclavitud de 430 años, los lleva, ¿se acuerdan la quejadera del pueblo? Tenemos sed, agua de la peña. Caminaban 1 kilómetro, tenemos hambre, maná del cielo. Y solo maná, codornices del cielo, lo que daba el Señor. Tenemos más sed, y volvían y encontraban, se quejaban y era algo continuo. Saliendo de ese desierto encontraron ellos un oasis, que creo que era Refidim, algo así, pero cuando salen de allí el Señor los alimenta, salió un archienemigo, y ese enemigo se llama Amalek, y ese Amalek lo encontramos aquí. Miren allí, está Amalek en el verso 12. Y Timná fue concubina de Elifaz, hijo de Esaú, y ella dio luz ¿a quién? Amalek. Ahora acompáñenme a Éxodo 17, y encontramos a este Amalek. Y ustedes se van a acordar de este pasaje, porque fue cuando Moisés, los amalecitas y el pueblo de Israel estaban peleando, y mientras Moisés tenía las manos levantadas, el pueblo de Israel vencía a los amalecitas. Pero cuando Moisés bajaba las manos, los amalecitas empezaban a ganarle al pueblo de Israel. Y esa es la lucha de la carne con el espíritu. Cuando bajamos nuestras manos, cuando dejamos de orar, cuando dejamos de buscar al Señor, ¿qué empieza? Esta carne se levanta, porque la palabra dejó que quedaría una guerra para siempre, una guerra a muerte. Miren lo que nos dice allí, Éxodo 17:8. Entonces vino Amalek y peleó contra Israel en Refidim. Y dijo Moisés a Josué: escógenos varones y sal a pelear contra Amalek. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalek. Y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalek. Las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella. ¿Quién es la roca ahí? La roca podría representar a Cristo. Y miren, Moisés estaba cansado, y pusieron una roca a Moisés. Sí, llévame a la roca que es más alta que yo. Es Cristo Jesús. Y miren, dicen, y la pusieron debajo de él y se sentó sobre ella, y Aarón y Hur sostenían en sus manos. ¿Quién eran Aarón y Hur? Los hermanos de Moisés. Sostenían en sus manos, el uno a un lado, el otro del otro, y así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a Amalek y a su pueblo a filo de espada. Y Jehová dijo a Moisés: escribe esto a memoria en un libro, y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalek de debajo del cielo. Y edificó un altar, y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi. ¿Qué significa Jehová Nisi? Él es nuestra bandera, nuestro estandarte, quien pelea por nosotros. Y dijo: por cuanto la mano de Amalek se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra con Amalek de generación en generación. ¿Qué representa Amalek? La carne.
Ahí tenemos, ¿de dónde salió Amalek? De los lomos de Esaú. Y habrá guerra de generación en generación. Esta guerra va a terminar cuando muramos. Si nos dormimos en los laureles, esta carne se levanta. ¿Puede agradar la carne a Dios? No. No pueden agradar los que viven la carne a Dios. Mire, la carne dejó por fuera las promesas de Esaú. La carne atacó a los hijos de Dios cuando subían de Egipto. ¿Qué representa Egipto? Egipto representa el mundo. Y Faraón representa el diablo. Y Amalek representa la carne. 3 enemigos enfrentando a este pueblo. Salieron de la esclavitud de Faraón, en el mundo, y la carne se levanta y quiere atacarlos. Pero en ese día, Moisés deshizo, o el Señor, por mano de Moisés, deshizo a Amalek. ¿Saben? No solo Amalek, que es la carne, que representa la carne, destruyó o hizo que Esaú no obtuviera la promesa, que atacara a los hijos de Dios cuando salían de Egipto. Así pasa cuando salimos del mundo, la carne tiende a volver hacia de donde Dios nos había sacado. No sé si a usted le ha pasado, pero sus tentaciones tienen que ver con lo que usted era antes, con lo que usted vivió en el pasado. Y ese es Amalek cuando se empieza a levantar. Pero Amalek también fue el que hizo que Saúl fuera desechado por Dios. Miren lo que dice primer libro de Samuel, capítulo 15. Primer libro de Samuel, capítulo 15, verso 1. Cuando estén ahí, digan amén para yo saber. Bueno, en el primer libro de Samuel encontramos diciendo ahí en el verso 1, después Samuel dijo a Saúl, Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues está atento a las palabras de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo castigaré lo que hizo Amalek a Israel al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Eso estaba ahí, el Señor no lo iba a dejar así. Dios, yo voy a castigar a ese pueblo. Cuando yo estoy sacando a mi pueblo de Egipto, este pueblo se le opuso a mi pueblo para que fueran a esa tierra prometida. Y yo los voy a castigar a través de ti, Saúl, que eres el rey. Por boca del profeta Samuel le está dando esta profecía. Ve pues y hiere a Amalek y destruye todo lo que tiene, y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños, y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. La palabra apiadarse ahí significa compasión, dolor, tener misericordia. Muchachos, mucho cuidado con tener compasión de lo que Dios no quiere que tengamos compasión. Mucho cuidado con que nos apiademos con aquello que el Señor nos ha dicho que cortemos hace rato. Aquí está diciéndole el Señor a Saúl, no te apiades de nada porque yo voy a deshacer, voy a cortar de raíz, este cáncer lo voy a cortar de raíz. Pero ¿saben algo? A veces tenemos mejores ideas y le damos mejores ideas a Dios. Dios, yo tengo una idea. ¿Y qué tal si cogemos lo bueno, lo mejor, lo que me parece que es bueno? Eso fue lo que hizo Saúl, verso 4. Saúl pues convocó al pueblo y les pasó revista en Telaín, 200,000 de a pies y 200,000 de Judá, y viniendo Saúl a la ciudad de Amalek, puso emboscada en el valle. Y dijo Saúl a los ceneos, idos, apartados, salid entre los de Amalek, para que no os destruya juntamente con ellos, porque vosotros mostraste misericordia a todos los hijos de Israel, cuando subían de Egipto. Y se apartaron los ceneos de entre los hijos de Amalek. Y Saúl derrotó a los amalecitas desde Ávila hasta llegar a Shur, que está al oriente de Egipto, y tomó vivo a Agag, rey de Amalek. ¿Qué hizo? Dejó vivo al rey, a la cabeza de Amalek la dejó viva, porque le pareció mejor idea. El Señor le dijo, acabe con todo. Pero a todo el pueblo mató filo de espada, y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas y el ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir,
mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. Vil y despreciable a sus ojos, porque el Señor le ha dicho que acabara con todo. Vino palabra de Jehová a Samuel diciendo: me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto de en pos de mí, y no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. ¿Qué es lo que hace Amalek, hermanos y hermanas? Amalek te saca de las promesas de Dios. Amalek te ataca cuando quieres salir del mundo, cuando estamos saliendo de ahí de un pecado que queremos cortar. Y Amalek se presenta también como algo, como te pone la carita de que no me cortes de raíz, deja un poquitico, no seas tan radical, deja un poquitico. Y el Señor por ejemplo, nos manda a matar la carne, no dejarla en cuidados intensivos, sino a matarla. Porque si la carne se levanta, nos destruye a nosotros y a los que nos rodean. Destruyó un reino, atacó a todo un pueblo, el pueblo de Dios, y dejó por fuera a los edomitas, a Esaú. Tremendo, ¿no? Ahora, ¿creen ustedes que el Señor deja así? Por eso es muy importante estudiar acerca de la vida de Esaú. Para ellos hay una sentencia, para ellos vino una profecía, y eso es lo que está en el profeta Abdías. El único capítulo que está en el profeta Abdías, ¿saben para quién es? Hablando de la bendición para Jacob, para Israel, y hablando de la maldición que vendría ¿a quién? A Esaú. ¿Por qué vino esa maldición? Porque abusaron de su hermano, o sea, siendo hermano, no tuvieron en cuenta que era hermano, se burlaron de ellos, hicieron de todo. Miren lo que nos dice Abdías capítulo 1. Y miren los pecados de la carne, esos son los pecados de la carne. ¿Cómo se manifiesta la carne en nosotros? De la manera que se manifestó en los edomitas. Abdías capítulo 1, verso 1, el único capítulo que tiene Abdías. Acuérdense, Oseas, Joel, Amós, Abdías, está después de Amós. ¿Sí? ¿Ya lo encontraron? Es bien complicado de encontrarlo porque es un solo capítulo. Pero no lo vayan a estar buscando en el Nuevo Testamento porque ahí sí no lo van a encontrar. ¿Listo? Dice, visión de Abdías. Jehová el Señor ha dicho así en cuanto a Edom. ¿Quién es Edom? Esaú. ¿Quién es Esaú? Edom. Edom, los edomitas. Hemos oído el pregón de Jehová, y mensajero ha sido enviado a las naciones. Levantaos y levantémonos contra este pueblo en batalla. He aquí pequeño te he hecho entre las naciones, estás abatido en gran manera. La soberbia de tu corazón te ha engañado, tú que moras en las hendiduras de las peñas, en tu altísima morada, que dices en tu corazón, ¿quién me derribará a tierra? Si te remontares como águila, aunque entre las estrellas pusieres tu nido, de ahí te derribaré, dice Jehová. El pecado de la carne, ¿cómo se llama? Soberbia. Soberbia en su corazón. La palabra soberbia significa arrogancia y presunción. Ellos estaban tan presumidos que donde quiera que se hicieran, y recuerden, ¿dónde estaban? Edom. Este famoso Edom, aquí es donde tenemos lo que es, por aquí es donde queda el famoso Petra. Y ellos se jactaban de Petra porque Petra estaba edificado sobre una piedra y era inexpugnable, o sea, era complicado atacarlos y se creían muy sólidos. Y el Señor le dice, aunque en el cielo mismo, en las estrellas hagas tu morada, desde allí yo te voy a tumbar. O sea, se sentían, tenían soberbia en su corazón. Y saben, la carne, si no doblegamos nuestra carne, va a poner soberbia en nuestra vida, para que nos levantemos contra Dios, contra las cosas de Dios, contra los hombres de Dios, aún. Es el famoso Petra, o esto es la famosa donde queda Jordania, que es Petra, que es piedra. Y ahí es donde el Señor les dice que suban cuando venga la abominación desoladora, es que tienen que salir a ese lugar. Y ahí fue donde subieron en un momento cuando fueron atacados. Miren también en el verso 11 y 12, ¿cuál es el primer pecado o la manifestación de la carne? Soberbia. Otra manifestación de la carne,
disfrutar de la desgracia ajena. ¿Ha sentido usted un fresquito? Cuando le pasa algo a alguien que usted ha sentido durante tanto tiempo y se siente ese fresquito de la desgracia ajena, pues déjeme decirle, no me alegro pero me da un fresquito, déjeme decirle que es un pecado de la carne del cual tenemos que pedirle perdón al Señor. Si usted es de los que siente ese fresquito cuando escucha una noticia de una persona que no es tan agradable para usted y se alegra de eso. Esos fueron los edomitas. Miren lo que dice: el día que estando tú delante llevaban extraños cautivos su ejército, o sea, están hablando cuando Babilonia sitió a Jerusalén y se los llevaron cautivos, donde iba Daniel y todo eso. El día que iban ahí, y extraños entraban por sus puertas y echaban suertes sobre Jerusalén, tú también eras como uno de ellos. Miren tan tremendo. Puede ser que usted no esté confabulado con el enemigo y no tenga nada que ver con la desgracia del otro, pero simplemente por sentir ese fresquito, el Señor lo cuenta como si hubiese hecho parte con esa persona. Increíble. Y tenemos que pedirle perdón al Señor si alguna vez hemos sentido ese fresquito del mal que le ocurre a alguien que quizá no me cae bien. Miren lo que nos dice allí: y echaban suerte sobre Jerusalén, tú también eras como uno de ellos, pues no debiste tú haber estado mirando en el día de tu hermano. El chisme. Estaban simplemente viendo, pero no hicieron nada por su hermano. Edom es hermano de Jacob. Los edomitas eran hermanos del pueblo israelita que es Jacob. Dice: en el día de su infortunio no debiste haberte alegrado de los hijos de Judá, en el día que se perdieron. Tremendo, ¿no? Ellos tuvieron ese fresquito y el Señor también se las va a cobrar por eso. Jactancia: ni debiste haberte jactado en el día de la angustia. ¿Sabe qué es jactancia? A mí no me pasa eso. Yo no soy como fulanito. Nunca estamos en peligro de ser tan orgullosos como cuando creemos que somos humildes. Charles Spurgeon dijo esto. Nunca estamos en peligro de ser tan orgullosos como cuando creemos que somos humildes. Verso 13. Haber robado, haber quitado lo ajeno. No debiste haber entrado por la puerta de mi pueblo en el día de su quebrantamiento. No debiste haber mirado su mal en el día de su quebranto, ni haber echado mano a sus bienes en el día de su calamidad. Y verso 14, manifestación de la carne, venganza. Tampoco debiste haberte parado en las encrucijadas para matar a los que de ellos escapasen, ni debiste haber entregado a los que quedaban en el día de la angustia. Terminaron participando con este ataque de los caldeos. Tremendo, ¿no? ¿Se dan cuenta qué es lo que significa Edom? Porque a veces cuando vemos capítulos con meros nombres y decimos, pasemos ya, capítulo 37. Nos sentimos tentados a seguir porque sentimos que no hay nada de carne ahí, pero hay toda la carne. Si Dios lo dejó, es porque es palabra de Dios y porque algo el Señor quiere mostrarnos a través de esos nombres. Nos ha mostrado quién es Edom, un hombre que nunca alcanzó las promesas de Dios. ¿Quién es Edom? Un hombre por el cual sus lomos salió Amalek, que representa la carne. Hombres que atacaron al pueblo de Dios justo cuando salían de semejante esclavitud del mundo y del pecado. Para terminar, ¿quieren que les diga quién más era edomita y era idumeo? ¿Les suena cuando digo y era idumeo? Herodes el Grande era un edomita. Quiso matar a Jesús, ¿se acuerdan? Herodes el Grande. Cuando se dio cuenta que los sabios del oriente vinieron y dijeron, hágamelo saber, mandó a matar a los niños menores de 2 años, hasta los 2 años. Ese era Herodes el Grande, un edomita. Más edomitas, de los lobos de ese Herodes el Grande, de la dinastía Herodes, salió Herodes Antipas, que fue quien mató a Juan el Bautista por condenar su matrimonio con Herodías. Este mismo Herodes Antipas quiso matar a Jesús cuando ya estaba en lo fuerte de su ministerio, y el Señor le mandó a decir en Lucas 13:32,
le dicen a él, sal, vete de aquí porque Herodes te quiere matar. Y Jesús le dijo, id y decidle a aquella zorra. De esa manera se refirió Jesús a este edomita. ¿Saben qué más dinastía salió de Herodes? Entonces Herodes el Grande, Herodes Antipa que mató a Juan el Bautista, Herodes Agripa I. Este hombre fue el que mató a Jacobo y encarceló a Pedro y también lo iba a matar. Se lo decapitó a Jacobo. Y este hombre, un día Dios juzgó la muerte de su discípulo y este hombre en un auditorio dice Hechos 12:21, y un día señalado Herodes vestido de ropas reales se sentó en el tribunal y les arengó. Y el pueblo clamaba gritando, voz de Dios y no de hombres. O sea, la voz que escuchaban de ese Herodes era la voz de Dios y no de hombres. Al momento un ángel del Señor le hirió por cuanto no dio la gloria a Dios y expiró comido de gusanos. ¿Y saben? Hechos capítulo 12. Agripa I, de Herodes Agripa I. Recuerden que Herodes es el título. El nombre de ellos era Agripa, Felipe, Antipas. Antipa fue el que tomó la esposa de su hermano Herodes Felipe, y por eso fue que Herodes Antipas mató a Juan el Bautista. Tremendo, ¿no? ¿Saben cómo muere la carne? ¿Cómo termina la carne? Como murió Herodes Agripa I, comido por gusanos. Así muere la carne. ¿Vale la pena vivir para la carne? No, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Los que son de la carne no agradan a Dios. Los que son de la carne no se pueden someter a la ley de Dios, porque no pueden. Así quieran, no pueden. ¿Qué tenemos que hacer? Vivir para el Señor, tomar decisiones en el Señor. Quiero terminar con este pasaje, este estudio de esta noche. Primera de Juan, capítulo 2, verso 16. Primera carta del apóstol Juan, capítulo 2, verso 16. Aquí va a sintetizar si usted es como Esaú o quiere ser como Jacob, hablando cuando Jacob obedeció al Señor. Claro está. Primera de Juan 2:16, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vana gloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Yo quiero hacer la voluntad de Dios. Yo quiero permanecer para siempre y un día recibir la promesa y un día escuchar de la boca del Señor, bien, buen siervo y fiel. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Yo no quiero escuchar de la boca del Señor, siervo malo y negligente. Siervo malo y negligente. Y dice, echadlo a las tinieblas, donde será el lloro y el crujir de dientes, por falta de fidelidad, por falta de entrega al Señor. Yo no quiero escuchar eso del Señor. Yo quiero escuchar esa voz del Señor coronándome y bendiciéndome, porque quise vivir para Él. Espero que usted también quiera vivir de la misma manera. Amén. Que no nos pase que estando, como dijo el apóstol Pablo, que habiendo yo sido heraldo, venga yo a ser ¿qué? Un edomita eliminado. Habiendo sido heraldo, habiendo sido la bandera para que otros entren al reino del Señor, venga yo a ser eliminado. Yo no quiero ser eliminado. Vamos a ponernos en pie, vamos a orar. Padre, muchas gracias por esta palabra, Dios. Nos has enseñado a través de el capítulo 36, la dinastía de este hombre que viviendo en la tierra prometida un día decidió salir de ella. Y vemos lo que ocurrió con sus hijos, que fueron luego enemigos de tu pueblo, y luego declaraste un juicio para esa dinastía. Te pido, Señor, que seamos como Jacob, sobre los cuales tú pusiste una promesa, sobre el cual tú pusiste una promesa,
de vida, de esperanza, de tierra, de abundancia, de prosperidad. Amado Dios, te pido que nuestras vidas tengan el deseo de honrarte, porque tu palabra nos dice que los que viven según la carne no pueden agradarte, así lo intenten, así lo hagan por esfuerzos humanos, con pretensiones, nunca podrán agradarte, pero los que viven para ti, para el Espíritu, dice tu palabra que podremos vencer la carne y agradarte y vivir para ti, Señor. Ayúdanos en ese proceso de santificación en el cual nos encontramos. Te pido en esta noche por nuestros hermanos que están padeciendo necesidad. Te pido por nuestro hermano César que será operado, Señor, el 28 de este mes. Te pido por Consuelo, Señor, para que consuele su vida también y para que bendigas su vista, Señor, y hagas un milagro. Te pido por Daira, Señor, para que sanes su cuerpo, Dios, ese dolor que la fatiga, ese dolor que le impide caminar, ese dolor que la deja prácticamente sin poder caminar, Señor. Padre, tú sanaste a hombres que nacieron ciegos, sanaste a hombres que nacieron siendo paralíticos, y asimismo creemos que tú puedes hacerlo, Dios. Te pido que traigas tu sanidad sobre los cuerpos que están afectados. Te pedimos por Gerardo para que sanes y quites todo que altera su presión, Señor. Te pido que sanes sus cuerpos, Señor, que están afligidos, azotados. Te pido que sanes a Martín, Señor, bendícelo, que siga restaurando la cicatriz de Valeria, Señor, que su frente, Señor, quede sin ninguna secuela en su cuerpo, Señor, de este golpe tan fuerte que se ha pegado en su cabeza, Señor. Oramos, Señor, por el dolor que está experimentando nuestro hermano Brian Newberry en San Diego, su esposa Cheryl y sus hijos, Dios, este duelo de haber perdido a su hijo, Señor, o de haberlo ganado para el cielo, pero haberlo perdido el compañerismo aquí en la tierra, Señor, el dolor que él tiene, sana su dolor, bendice su dolor, Señor, y consuélalo, amado Dios. Gracias, Señor, y te pido por cada persona que estamos aquí, Señor. Te pido por la mamá de Ricardo, Señor, que fue operada también, que se cayó desde un 3er piso y le hicieron esas 5 cirugías, Señor, que una recuperación pronta en Doña Carmen. Y gracias por cada uno de mis hermanos, bendícelos, cuídalos, levántalos, sánalos, prospéralos, Señor. Te amamos, Dios, y gracias por este tiempo tan espectacular, por esta vivencia tan hermosa que nos has regalado estos días, Señor, de leer, de alimentarnos de tu palabra. Te amamos, te adoramos y te exaltamos. En el maravilloso nombre de Jesús, amén y amén. Hermanos, recuerden, espero que mañana vengamos todos con un corazón agradecido al Señor y tengamos una fiesta espectacular para el Señor, amén. Que Dios les bendiga, que tengan una feliz noche y si han guardado sus diezmos y ofrendas, pues depositen en el folí.